Gloria a Dios. Amén, amén. Qué hermoso tiempo hemos pasado en la presencia de Dios. Sin duda alguna que Dios se glorificó en nuestras vidas. Dios se exaltó en nuestras vidas en esta mañana. Y qué alegría es poder estar delante de su presencia cada día, cada momento, porque no es tan solamente el domingo en la iglesia, es todos los días. La razón de nuestra adoración es para nuestro Dios, es para Jesús, y es todos los días estando en casa, estando en la iglesia, estando, no sé, donde quiera, porque la presencia de Dios está en todo lugar, y es por ello que tú y yo tenemos que darle gloria y honra al Señor. Amén. Así que, bueno, hace un rato adorábamos al Señor con coritos que cantábamos hace muchos años. Eh, Eso me hacía revivir los años cuando cantábamos al Señor, cuando adorábamos al Señor bajo carpa y eran campañas evangelísticas y podíamos exaltar al Señor a través de estos coritos. Amén. Y bueno, eso me llevaba recordar todos estos tiempos donde adorábamos al Señor a través de estas alabanzas, coritos antiguos, que en muchas iglesias ya estos coritos han pasado. No digo que en todas, pero que en muchas iglesias ya no se cantan coritos como estos, pero el día de hoy pudimos adorar al Señor con esos coritos, aleluya, de gozo, de alegría. Y bueno, quizás en otro momento, en otro tiempo, vamos a adorar al Señor a través de estos coritos juntos. Por el momento no podemos transmitir, pero a través de la plataforma de YouTube, ustedes pueden ver nuestros mensajes a través de nuestro Facebook personal y el Facebook de Restauración y Vida. También pueden ver el mensaje. Así que vamos a compartir la palabra en esta mañana. Vamos a compartir el mensaje del Señor en esta mañana. Y yo quiero que me acompañes al libro de San Mateo. Vamos a leer en esta mañana en el libro de San Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Vamos a leer la palabra en esta mañana. Mateo 16 del 13 al 20. Mateo 16 del 13 al 20. Vamos a leer en esta mañana y vamos a darle gloria y honra a nuestro Dios. Cuando lo tengamos, digamos amén. Dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra
será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese a nadie que él era Jesús el Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, hemos leído tu palabra, pero eso no es todo. Señor, que esa palabra venga, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones. Y queremos, Señor, honrarte y queremos bendecirte. Y que esa palabra, Señor, que hoy hemos leído, que esta palabra, Señor, venga, Señor, a restaurar nuestros corazones. Que esta palabra hoy venga, Señor, a hacer algo en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta mañana yo quiero compartirte la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Y la semana pasada estuvimos celebrando lo que fue la Semana Santa o la Semana Mayor. Y en un día de esta semana, nosotros pudimos ver a través de la Escritura que Jesús enseñaba con autoridad. Y aunque los hombres de la ley, los religiosos, venían en contra de él y decían que en el nombre de quién podía enseñar, o ellos mismos decían que tenía autoridad o tenía poder del mismo Satanás, de Belcebú. Y él mostró con toda autoridad la palabra, porque dijo él mismo, él dijo, yo he venido a cumplir la ley, yo he venido a cumplir la palabra, no he venido a abrogarla, no he venido a quebrar la palabra, sino yo he venido con autoridad a poder cumplir la palabra. Y eso es lo que él vino a esta tierra. Él vino a cumplir la escritura. En una parte de la escritura dice que vinieron a tentar a Jesús para ver a quién era quien le tenía que rendir tributo. Y la escritura dice que Jesús, conociendo el corazón malévolo de esta gente, de estos religiosos, él dijo, muéstrenme una moneda. Y cuando los religiosos le alcanzaron la moneda, Jesús dijo, ¿de quién esta descripción? Amén. Él les mostró a esa gente, les dijo, ¿de quién es esta descripción? Y los religiosos dijeron, es del César. Y Jesús dijo, bueno, pues entonces darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero con toda autoridad les mostró la palabra, aunque querían destruirlo, aunque querían matarlo, aunque querían hacer algo en contra de Jesús, él siempre vino con toda autoridad para mostrarles la palabra. Amén. Aleluya. Así que él siempre actuó con autoridad del cielo. Ahora, el significado de autoridad. Dice que autoridad es la facultad o es el derecho de gobernar a personas o a naciones o a pueblos. Es un derecho dado asociado a un poder para ejercer algún poder o algún dominio. También es el sinónimo de potestad. También la autoridad se define como un crédito o un prestigio que se reconoce. Eso es autoridad.
Eso es autoridad. Y es lo que Jesús vino a ejercer sobre esta tierra. Vino a ejercer autoridad, pero no autoridad ejercida gubernamentalmente. No, no autoridad ejercida humanamente, sino que Él vino a esta tierra con autoridad del cielo. Vino con la autoridad del Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Hablemos un poco de la autoridad que Jesús vino a ejercer sobre esta tierra. Muchas ocasiones, a través de esa autoridad, reprendió autoritarismo religioso. Ellos venían, como les dije hace un instante, esa gente religiosa venía para acusarle, para hacerles preguntas a Jesús, porque querían hacer algo, querían hacerle daño a Jesús. Ellos querían que respondiera algo que fuera fuera de lugar en ellos. Y siempre venían para tentarle, siempre venían para hacer algo en contra de Jesús, aún para acusarle de algo a Jesús. Pero él conoció, dice la Escritura, él conocía el corazón de todas estas personas. Él conocía el corazón, la mente de estas personas cuando querían hacer algo en contra de él. Y él respondió con toda autoridad. En el libro de San Mateo, capítulo 23, verso 13. Mateo 23, 13. Jesús le respondió a todas estas personas que querían hacerle daño a él. Y les dice, más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y les dijo, ¿por qué erráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mire con qué autoridad le hablaba Jesús. Le hablaba Jesús a los fariseos. Y él les decía, imagínense, hermano, hermana, amigo que me escuchas. Mire con qué autoridad les hablaba a los fariseos y a los escribas. Les decía, ustedes son hipócritas. Ustedes hierran la escritura. Ustedes hierran o se cierran al reino de los cielos. Y le cierran el reino de los cielos a la gente que quiere escuchar la verdad. Esto es en mis propias palabras. Pero aquí lo dice a través de la escritura. Ustedes hierran la escritura. Con la autoridad les decía a ellos hipócritas. Imagínense con qué autoridad les hablaba el Hijo de Dios. En ocasiones Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera muy bellos, por fuera muy hermosos, pero por dentro están podridos. Esa era la palabra que Jesús utilizaba ante los escribas y ante los fariseos.
Y muchas veces piensa uno que la palabra de Jesús fue una palabra dura. Pero mire algo, mire una cosa, que esta palabra tan fuerte que Jesús mencionó no fueron para la gente que estaba a su alrededor, la gente que le seguía, sino fue para los escribas y para los fariseos. Les decía hipócritas. Pero mire la diferencia de palabras que Jesús utilizaba. Dice que él tenía compasión de ellos para las otras personas. Les decía que tenía compasión de ellos porque vagaban como ovejas sin pastor. Dice que él miraba a las otras personas, las miraba con amor y con misericordia. Esta era la otra parte de nuestro amado Jesús. Pero a la gente que le quería hacer daño, para los hombres de la ley, para los religiosos, para los saduceos, para los hombres de ley, siempre Jesús tuvo una palabra fuerte y les dijo también hipócritas, les dijo sepulcros blanqueados por dentro sucios, con malos pensamientos, con malas ideas. Sepulcros blanqueados, les dijo Jesús. Y la Escritura dice, mis amados hermanos, que las multitudes, la gente que le seguía, aún los fariseos, aún los publicanos en el tiempo, se sorprendían de la autoridad de Jesús. Mateo capítulo 7, verso 29. Mateo 7, 29. Dice la Escritura, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se sorprendían las multitudes por esa autoridad de la cual Jesús les enseñaba con autoridad, y se sorprendían porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como estos personajes que les he mencionado. ¿Con qué autoridad le decían a Jesús? Se enfrentaban a él y le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Querían dañar a Jesús. Querían que Jesús dijera algo que no estaban conforme a la ley, conforme a la palabra, y querían causarle daño. Y es por eso que le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y en el libro de San Marcos, capítulo 1, verso 27, Marcos 1, 27, dice la Escritura, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Y con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Se sorprendían de la autoridad de Jesús. Se sorprendían de esa autoridad, porque muchos de ellos vieron la autoridad
que Jesús tuvo cuando ordenó a un espíritu inmundo que saliera de alguien. Él vio que usó toda autoridad estando en esta tierra, usó toda autoridad del cielo y se sorprendían, se llenaban de asombro por ver que aún, dice la Escritura, que los espíritus inmundos salían de aquellas personas y se sorprendían, se llenaban de asombro. En el libro de San Mateo, capítulo 8, verso 23 al verso 27, Mateo 8, 23 al 27, dice la Escritura, y entrando él en la barca con sus discípulos, le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aleluya. Aún sus mismos discípulos se sorprendían. Aún sus discípulos se sorprendían que con la autoridad que Jesús tuvo, sostuvo el viento y el mar. En esta historia nosotros vemos que Jesús iba con sus discípulos en alta mar y que vino un gran viento y una gran tempestad. Yo me imagino a los discípulos en esta embarcación. Algunos de ellos eran expertos en estas situaciones porque eran pescadores, vivían del mar. Ellos, sus trabajos eran estar en el mar y ellos muchas veces pudieron ver tormentas, pudieron ver vientos en el mar. Pero cuando iban con Jesús, ellos trataron de tener todos los conocimientos que ellos tenían. Pero aún así tuvieron temor, tuvieron miedo, porque era tan fuerte el viento, era tan fuerte la tempestad, que tuvieron temor, tuvieron miedo. Y el que tenía autoridad de detener esto, dice la Escritura, que estaba dormido. Jesús estaba dormido en este momento cuando había el viento, cuando había tormenta, tempestad. Y entonces los discípulos ya habían echado todos sus conocimientos, lo que ellos sabían. Y entonces vinieron a Jesús y le dijeron: sálvanos, que perecemos. Sálvanos, que vamos a morir en medio del mar con esta tormenta, con este viento. Y Jesús se levanta. Jesús, con todo poder y con toda autoridad, se levanta y les dice a sus discípulos: hombres de poca fe. Como Jesús les habla a sus discípulos y les dice: hombres de poca fe. Y entonces Jesús se levanta y le dice al viento y a la mar: calla. Y dice que en ese momento el viento y la tempestad
a la palabra de Jesús, a la palabra de autoridad con Jesús, dice que el viento y el mar hicieron bonanza. Se calmaron, dice la Escritura. Amén. Y entonces ellos se sorprendieron de esta autoridad. Imagínense a la autoridad de Jesús al decirle al viento, calla y enmudece. Y que en ese momento dice que el viento se aquietó. El mar que estaba en pique se aquietó. Y ellos se sorprendieron y dijeron, ¿con qué autoridad? Amén. ¿Qué es esto? ¿Qué autoridad tiene que aún el viento y el mar le obedecen? Que aún el viento y el mar obedecen. Pero mis amados hermanos, yo quiero decirte en esta mañana que ante Jesús, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, se doblará toda rodilla. Ante la autoridad de Jesús, muchos de nosotros tenemos que inclinarnos ante la autoridad de Jesús, ante el poder de Jesús. Tú y yo tenemos que arrodillarnos porque Él tiene poder. Amén. Si Él tuvo poder para reprender demonios, si Él tuvo poder para reprender espíritus, si Él tuvo poder para reprender viento y el mar, Él tiene poder. Él sigue teniendo poder para reprender todo en el nombre de Jesús. Amén. Él tiene y Él sigue teniendo todo poder y toda autoridad. Y la Escritura dice que aún ni la propia muerte pudo detener la autoridad que Jesús tuvo. Amén. Ni aún la propia muerte. Y la semana pasada celebrábamos la resurrección de Cristo. Amén. Y aún ni la propia muerte tuvo poder y tuvo autoridad para detener a Jesús en la tumba. Dice que Él resucitó al tercer día con poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya en esta mañana, porque aún ni la muerte tuvo poder y autoridad para aquel que tuvo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Aleluya. Él tuvo poder. Y dice que ni aún la muerte tuvo poder y autoridad sobre él. Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 al verso 57. Ni aún la muerte tuvo autoridad sobre Jesús. Primera de Corintios 15, 55 al 57. Dice la Escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón es la muerte, es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da vida, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ni aún la muerte pudo detener a Jesús. Jesús resucitó, amén. Jesús resucitó y es por ello que ahora tú y yo tenemos victoria. Y ese mismo poder y esa misma autoridad se nos ha sido delegada a cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos poder y autoridad. Tú y yo tenemos poder y autoridad de parte de Dios. Tú y yo tenemos autoridad de parte del cielo para poder hacer cosas que Jesús hizo en esta tierra. Porque la Escritura dice, mis amados hermanos, que mayores cosas haríamos nosotros
de las cosas que Jesús hizo. Amén. Pero tú y yo tenemos que tener fe. Amén. Tú y yo tenemos que tener fe. Amén. Para poder hacer lo que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Amén. Tenemos que postrarnos delante de Él. Tenemos que ser humildes delante de Él. Tenemos que obedecerle a Él para poder cumplir la palabra y poder hacer las cosas que Jesús hizo. Amén. Porque tú y yo tenemos poder y autoridad para poder hacer estas cosas, porque es una promesa de parte de Dios que mayores cosas haríamos, amén, sobre esta tierra, pero tenemos que ser obedientes delante de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Como decía hace un momento, el Señor nos ha delegado poder y autoridad. Amén. El Señor nos ha dado a nosotros poder y autoridad. ¿Y cómo es que a nosotros el Señor nos ha dado poder y autoridad para ejercerlo? El Señor nos ha dado poder y autoridad para ejercer esta autoridad a través de la oración. Él nos ha dado poder y autoridad para ejercer lo que el Señor nos ha dado es a través de la oración. Si tú y yo buscamos al Señor, si el Señor, Él nos ha dado esto, poder y autoridad, si nosotros buscamos del Señor, Él nos dará lo que le pedimos. Por eso es que la palabra dice, buscad y hallaréis. Amén. Si tú y yo buscamos en la oración, si tú y yo venimos delante de Dios para pedirle, es más, la palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire la autoridad con que Jesús o con que Dios nos habla a través de la palabra, que dice que Él nos dará a conocer cosas grandes y ocultas que aún nosotros no conocemos. Es por la autoridad que Él nos ha dado, pero tenemos que buscarlo cada día. Tenemos que anhelar, buscar de la presencia del Dios Todopoderoso. Lucas capítulo 11, verso 10. Lucas 11:10. Dice la escritura, porque todo aquel que pide, recibe. Amén. ¿Cómo dice? Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Porque todo aquel que pide, recibe. Si tú y yo pedimos con fe la autoridad y el poder que Jesús tuvo, tú y yo podemos tenerlo. Amén. Tú y yo podemos recibir lo que pedimos, pero tenemos que pedírselo al Señor a través de la oración. Les mencionaba Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo podemos recibir autoridad? ¿Cómo tú y yo podemos recibir autoridad? ¿O cómo tú y yo podemos ejercer esta autoridad teniendo la presencia de Dios sobre nuestras vidas?
Si la presencia de Dios no está en nosotros, nosotros no somos nada. Si la presencia de Dios no está en ti, si la presencia de Dios no va contigo, entonces tú no podrás ir a ningún lado sin la presencia de Dios. Yo no puedo ir a ningún lugar. Yo no puedo salir de los contornos de este lugar a la cual hemos llamado iglesia. Yo no puedo salir porque si no tengo la presencia de Dios, entonces no tengo autoridad. Si no tengo la presencia de Dios en mi vida, no tengo autoridad. La presencia de Dios. Tú y yo tenemos que anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas para poder ejercer esa autoridad que Jesús tuvo. Jesús tuvo tanta autoridad que le ordenó a los espíritus inmundos que salieran. Pero él llevaba la presencia del Padre en su vida. Amén. Él llevaba la presencia del Padre en sus vidas y él pudo hacer esto. Así que si tú y yo queremos ir allá afuera y poder reprender al enemigo, tenemos que llevar la presencia de Dios sobre nuestras vidas para llevar toda autoridad del cielo. Amén. Pero tú y yo tenemos que tener la presencia de Dios. ¿Sabe que un día Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, no iré? Moisés sabía la importancia del poder y de la autoridad que dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Y es lo mismo que tú y yo podemos decir, si tu presencia no está conmigo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a caminar. Estas eran mis palabras antes de iniciar este ministerio. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tu presencia no está conmigo, no me muevas del lugar donde yo estoy porque no voy. Pero yo sé que la presencia de Dios está en mí. Por eso es que ahora estamos en este lugar y tenemos ese poder y esa autoridad del cielo, porque la hemos pedido. Amén. Y el Señor nos los ha dado. Pero para poder tener y ejercer este poder y autoridad del cielo, tú y yo tenemos que tener la presencia de Dios sobre nuestras vidas, a Dios sobre nuestras vidas. Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos, capítulo 19, libro de los Hechos, capítulo 19, verso 13 al verso 16. Aleluya. Hechos 19, 13 al 16. Dice la escritura, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Pero ustedes, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos
y heridos. Por eso es que yo digo una cosa, que tenemos que tener autoridad y poder, pero si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, ustedes y yo no podemos hacer nada. Dice la Escritura aquí en el libro de los Hechos que vinieron estos hombres para reprender un espíritu inmundo y lo hicieron en el nombre de Jesús, pero en el nombre de Jesús que predicaba Pablo. Amén. Vinieron, quisieron tener autoridad y poder y decir en el nombre de Jesús en el que predica Pablo. Y el mismo espíritu inmundo que estaba sobre esta persona dice que se manifestó y les dijo, a Jesús conocemos, conocemos el poder y la autoridad de Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Amén. El mismo espíritu que estaba sobre esta persona se manifestó y dijo, conocemos el poder y autoridad de Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice la Escritura que los espíritus inmundos saltando sobre ellos, ¿verdad? Vino en contra de estos personajes y dice que los dejó desnudos. Amén. Porque no llevaban la presencia de Dios, porque no habían tenido un encuentro con Jesús, porque ellos no sabían nada. Amén. Así que hermano y hermana, si el poder de Jesús, si la autoridad de Jesús no está en nuestras vidas, hermano, no queramos ir ante un espíritu inmundo. No queramos ir allá afuera nos vamos a enfrentar con tantas cosas. Y si tú y yo no tenemos el poder y la autoridad, podemos salir como estos personajes. Amén. Por eso es que la presencia de Dios tiene que estar en nuestras vidas. La presencia del Todopoderoso tiene que estar en nuestras vidas. Isaías 61, verso 1 y verso 2. Isaías 61, verso 1 y verso 2. Dice la Escritura de esta forma: el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de las venganzas de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantíos de Jehová para gloria suya. ¿Sabes que el Señor nos ha ungido con poder? El Señor nos ha ungido con poder y dice que es para ordenar a los afligidos de Sión. Amén. Para dar gloria en lugar de ceniza. Nos ha dado poder y autoridad para dar óleo de gozo en lugar de luto y para dar las nuevas a los quebrantados. El Señor nos ha dado poder y autoridad para ir allá afuera. Y ya pronto, en estos días, ya
estaremos para ir afuera a predicar el año agradable, para ir a predicar el año de la bendición que Dios tiene para toda gente que nos rodea. Pero lo vamos a hacer con poder y autoridad que nos ha sido dada de parte del Señor. Aleluya. Él nos ha ungido a nosotros. Él nos ha dado poder, autoridad a nuestras vidas. Jesús mismo les dijo a sus discípulos, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Allá afuera nos vamos a enfrentar con situaciones difíciles. Allá afuera nos vamos a encontrar con cosas duras. Pero el Señor nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. Amén. Ese es lo que el Señor nos ha provisto a cada uno de nosotros como sus hijos. Aleluya. Y en el libro de San Mateo capítulo 17, versos 18 al 21, le dijo Jesús, le dijeron que los discípulos a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por su poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijeres a este monte, pásate de aquí allá, y él se pasará, y nada os será imposible. Él nos ha dado poder y autoridad para reprender. Él nos ha dado poder y autoridad para decirle a este monte. Quizás usted me va a decir, si encontramos un monte físico, lo vamos a poder derrumbar en el nombre de Jesús. No, ¿verdad? No. Esto es espiritualmente. Jesús les estaba hablando a sus discípulos espiritualmente. Les estaba diciendo, si ustedes le dicen a este monte, quítate y hazte para allá, sería hecho por su fe. Amén. Tú y yo tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran, pero por fe. Amén. Tenemos que decirle con autoridad y poder a cualquier circunstancia, a cualquier situación. Tenemos que decirle, muévete, y por nuestra fe se moverá. Amén. Hay un coro que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Amén. Muévete, dice, y se moverá. Amén. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, y esa montaña se moverá. Amén. Con poder y con autoridad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Y el Señor nos ha dado poder, el Señor nos ha dado autoridad a nuestras vidas. Aleluya. Él nos ha dado poder y autoridad. Así que en esta mañana, con poder y con autoridad, me dirijo a todos los que nos están mirando a través de esta plataforma en YouTube. Si tú quieres de ese poder y de esa autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros, sus hijos, tú tienes que rendirle tu vida a Jesús. Tú tienes que venir a Jesús para decirle, Jesús, reconozco tu autoridad. Para decirle a Jesús, reconozco tu poder. Y hoy quiero venir delante de ti. Así que en esta mañana yo quiero invitarte, yo quiero orar antes de llevarte a Jesús, a la oración. Yo quiero orar.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana tú nos has dado poder y nos has dado autoridad. Señor, y ese poder y autoridad nos ha sido dado a cada uno de nosotros como tus hijos. Señor, por ello en esta mañana te doy gracias esta mañana por esta autoridad, Señor, ejercida a nuestras vidas. Gracias por esa autoridad y ese poder que ha sido ejercido a nuestras vidas. Pero yo te pido que tú nos ayudes, Señor, que como hijos tuyos, Señor, podamos llevar tu presencia. Como hijos tuyos, Señor, podamos ir allá afuera a la gente que no te conoce. Señor, que podamos ir allá afuera a la gente que necesita de ti. Que podamos ir, Señor, para ir y dar las nuevas. Para ir, Señor, y sanar al quebrantado de corazón. Para ir allá afuera, para ir a rescatar al cautivo que Satanás tiene atado. Señor, esa autoridad que ha sido ejercida en nuestras vidas, que ha sido delegada a nuestras vidas, podamos ir allá afuera. Señor, te pido que tú nos ayudes, Padre eterno. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a poder tener ese poder y esa autoridad, Señor, para ir y predicar tu palabra, para ir y predicar el evangelio, para ir y predicar las buenas noticias, para ir y predicar la salvación, Señor, a la gente que lo necesita. Señor, te lo pido en esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias en esta mañana. Y si tú quieres de ese poder y esa autoridad, tú tienes ahí donde tú estás, tú tienes que decirle, Señor Jesús, sé que soy un pecador, pero hoy me he dado cuenta de ese poder y esa autoridad que tú tienes. Ese poder y esa autoridad que aún los mismos espíritus, los demonios salieron de esa gente que estaba ahí. Pero hoy he entendido de ese poder y de esa autoridad. Y hoy yo me arrepiento de mis pecados. Hoy quiero que los pecados que estaban sobre mí, que estaban en mí, yo los echo fuera de mi vida y los arrojo a lo más profundo de la mar y que nunca más puedan volver a mí. Señor, en esta mañana entrego mi corazón delante de ti. Señor, entrego mi vida delante de ti. Señor, para que tú hagas de mí, Señor, lo que tú quieras. Señor, que tú gobiernes en mi corazón en esta mañana. Seas tú, Señor, el que ahora tengas autoridad, Señor, sobre mí, que tengas poder sobre mí. Señor, yo me entrego en esta mañana delante de ti, Señor, y yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas, yo pueda irme contigo, Señor, a la eternidad. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo. Gracias, Señor, porque ahora soy, Señor, una nueva criatura. Te doy gracias, Señor, porque ahora soy, Señor, soy tu hijo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Aleluya. Y si tú hiciste esta oración, si tú hiciste esta decisión, queremos decirte que ha sido la mejor decisión de tu vida y que si tú tienes un lugar cerca donde puedas congregarte, congrégate. Busca de Dios, busca del Señor y Él te dará todo poder y toda autoridad. Así que gloria, gloria al Señor. Vamos a despedirnos en este día, así que
Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas una excelente semana y que tengas un domingo glorioso en la presencia del Señor. Dios te bendiga.